¿Sabías que los resultados más grandes han sido hechos con pequeños éxitos multiplicados durante mucho tiempo? ¿Habías escuchado que la fortuna de Warren Buffett, más del 80% de ella la generó hasta después de sus 50 y 60 años? Las respuestas a estas preguntas, así como un par de ejemplos de cómo he visto aprovechado el poder compuesto, lo veremos en el siguiente video. Dijo Bruce Lee una frase muy interesante que puede resumir lo que sería su visión de un poder compuesto. Él decía que no temía a la persona que practicaba 10,000 distintas patadas, sino a aquella que se dedicaba a practicar 10,000 veces una patada específica. Esto da a entender que enfocando los esfuerzos a lograr hacer algo realmente bien era lo que más le preocupaba a este maestro de artes marciales que existió en su momento. Y es que hay distintas historias que nos llevan a este poder acerca de reunir nuestros esfuerzos y obtener grandes resultados utilizando el factor del tiempo. Y es bastante conocida también la historia del bambú japonés, una que el autor James Clear también menciona en su libro de hábitos atómicos, en el cual se describe que si tú plantas una semilla de un bambú japonés y la riegas durante varios meses e incluso hasta 5 años, no vas a notar que haya mucha diferencia o mucho crecimiento de la planta. Pero no sabes que por lo mientras, bajo la tierra, un complejo sistema de raíces está creciendo y pasado alrededor de este tiempo, 5 años, en tan solo 6 semanas, el bambú crecerá hasta 30 metros de alto. Porque al parecer, las raíces le iban a ayudar a poder soportar esa altura. Y es así que pasamos al ejemplo vivo del poder de mantenerse constante. El inversionista Warren Buffett tiene más de 2,000 libros en donde hablan acerca de sus técnicas y sus decisiones para cómo llegar hasta donde ha alcanzado. Y es que en la actualidad el señor cuenta con más de 100 billones de dólares en riqueza, una cantidad bastante desorbitante para escucharse de alguien que se dedica a invertir. Sin embargo, este señor lo hizo, pero lo que los libros no mencionan, y solamente pocos hablan de ello, es a qué edad comenzó a invertir. Warren Buffett comenzó a los 11 años con su primera inversión y a los 14 ya tenía una pequeña riqueza de alrededor de 50,000 dólares, algo bastante elevado para alguien de su edad y más en sus tiempos. Pero este señor se mantendría haciéndolo constantemente. En la actualidad cuenta con 92 años, es decir, tiene más de 8 décadas de experiencia realizando esto. Y lo más sorprendente es esta gráfica que se ve aquí, pues fue hasta después de sus 50 y sus 60 años que su fortuna llegó a crecer en más del 80% de lo que ahorita tiene. Lo que es un claro ejemplo que si el señor se hubiera decidido a retirarse a los 60 años y decir, ya no voy a continuar haciendo esto, no sabríamos acerca de él. Fue el poder del tiempo lo que eventualmente le dio su capacidad de multiplicar así su fortuna. Otro ejemplo claro que también existe es el de las computadoras y su espacio de almacenamiento. En 1950, las computadoras tenían la suficiente memoria del equivalente de lo que sería una canción en formato MP3 del día de hoy. Y desde esa década hasta 1990 solamente creció alrededor de 100 veces. Es decir, un crecimiento de 25 veces por cada década. Pero entonces llegó la década de los 2000 y de los 2000 hasta la actualidad ha habido un crecimiento en la capacidad de almacenamiento de hasta 100 millones en diferencia. Es decir, en las últimas 2 décadas, por cada década ha crecido alrededor de 50 millones de veces. Un crecimiento bastante parecido al de Warren Buffett, y todo ha sido porque nos hemos mantenido constantemente especializándonos en hacer cada vez mejor esa tarea. Esto puede ir en contra del pensamiento que podemos llegar a tener de buscar obtener grandes resultados en corto tiempo, pero en realidad en ocasiones esto no puede ser controlable y en lugar de obtener podemos terminar perdiendo. Yo lo he vivido de alguna manera y por ello les quiero compartir estos 2 ejemplos. El primero sería cuando comencé a ejercitarme. Cuando era pequeño tenía un poco de sobrepeso y recuerdo que quería ponerme en forma. Comencé intentando realizar un poco de ejercicio desde casa, tenía una caminadora, me puse a hacer uno que otro deporte, pero realmente no veía algún cambio y no me mantuve constante sino hasta ya cuando comencé en vida adulta. Y aún así, duré hasta 4 o 5 años sin ver resultados muy importantes. Sí me mantenía en forma, pero en realidad no alcanzaba lo que yo quería con el esfuerzo que yo quería.
me cansaba de más y realmente nunca llegué a ver mi cuerpo como me lo imaginaba que lo lograría hacer. Pero mi gran cambio se dio cuando un entrenador amigo de mi hermano nos comenzó a incentivar para que nos pusiéramos a leer acerca de alimentación, investigáramos acerca de ejercicios por nuestra propia cuenta. Y al principio no le hacíamos mucho caso, pero la verdad es que sus entrenamientos eran tan cansados que en definitiva eventualmente comencé a decir y a pensar que realmente quería un buen resultado. Así que comencé a tomar sus palabras y empecé a estudiar al respecto. Fue ahí que comencé a aprender a cómo sustituir los alimentos que no me ayudaban por los que sí, para no sacrificarme de más y poder alcanzar los resultados. Otro ejemplo también en donde he visto expresado el poder de mantenerse constante fue cuando comencé a invertir. E incluso leí el libro de El tutor de Warren Buffett, el libro del inversor inteligente. Uno en donde explica bastante que te enfoques en acciones de cosas que la gente siempre va a utilizar y que sean empresas de valor. E incluso Warren Buffett va bastante a esto y sus 5 acciones más grandes son Apple, que es tecnología, Chevron, que es energía, Coca-Cola, que es un alimento, y American Express y el Banco de América, que son finanzas. De esta forma también comencé yo invirtiendo en fondos de bienes raíces, bonos de deuda gubernamental y materias primas como el metal. Y en realidad al principio, durante los 2 primeros años, me fue excelente con estas acciones y justo porque no sabía que la empresa de metal en la que había invertido iba a tener un muy buen crecimiento en la época en la que sucedió, debido a que comenzó a utilizarse mucho en la tecnología. Pero con el tiempo se me fueron olvidando estas enseñanzas y fue cuando pasé de cosas básicas que podía mantener durante mucho tiempo y que me dieran un resultado compuesto, a empezar a comprar las acciones que tal vez podrían ser de moda. Y entonces ahí llegué a comprar acciones como de la compañía de Disney o de Tesla, que en general las considero compañías bastante fuertes, pero la realidad es que durante la pandemia dejaron de ser cosas indispensables y de tener el mismo crecimiento. Terminaron perdiendo valor y al final eso también me terminó afectando, dado que ver que de repente tu dinero empieza a ir valiendo cada vez menos, te empieza a poner presión acerca de qué es lo que deberías de hacer. Y entre ellas también fue el intentar las criptomonedas, algo que quizás vaya a tener un muy buen valor en el futuro, pero que en la actualidad es muy volátil como para poder aplicarle la técnica del interés compuesto. Y fue con esto que me di cuenta que por lo menos a mí el mantenerse en un interés compuesto, en mi experiencia, me ha traído más beneficio y trae más beneficio que invertir en lo que está de moda. Espero que este video te haya servido y que los ejemplos te hayan gustado. Comparte esta información con amigos o familiares y platícales si crees que estos datos también les lleguen a ayudar. Y si te ha gustado el video, puedes darle al botón de me gusta. Si quieres ver más como este, al de suscribirse y también al de activar la campanita. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.